Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de robótica avanzada. Espero se encuentren bien. Listo. Vamos a mirar un momento acá la presentación. Entonces, bienvenidos a la tercera web conferencia de robótica avanzada. Esta es la tarea 3. Esta es la agenda del curso. Lo vemos mejor desde la guía. Este es el paso 3, el cual es realizar el diseño dinámico de un robot manipulador. Esta actividad es de grupo colaborativo. Es el segundo momento intermedio, tercero, perdón, de los 4 momentos que tenemos. Listo, ahora sí. Esta actividad tiene una puntuación de 60 puntos. Inició el 3 de mayo, finaliza el 29 de mayo. Tienen aproximadamente 20 días para terminar esta actividad. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que se quiere que ustedes obtengan al finalizar esta actividad? Es construir el modelado inverso mediante métodos de Euler y Newton-Euler. De Euler-Lagrange y Newton-Euler para calcular torques en cada articulación del robot manipulador. Entonces, nos vamos a enfocar en esta parte, calcular esos torques. La actividad consiste en el trabajo a desarrollar en el paso 3 de esta segunda unidad consta de 2 ítems. El primero es calcular el modelo dinámico inverso del robot manipulador de 3 grados de libertad con formulación de Lagrange. Y el segundo ítem es calcular el modelo dinámico inverso del robot manipulador de 3 grados de libertad con formulación de Newton-Euler. Estos son los 2 puntos que deben realizar para el desarrollo de esta actividad. Más adelante les voy a explicar para que sepa cómo se pueden desarrollar esos 2 puntos. Para el desarrollo de esta actividad, tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe consultar las fichas del desarrollo y entrega de la actividad en la agenda del curso. En el entorno de aprendizaje vamos a consultar el material bibliográfico sugerido para la unidad 2. Importante interactuar en el foro para el paso 3, presentando aportes que contribuyan a la construcción del producto solicitado. Como es de tipo colaborativo, por favor, en lo posible tratenme de enviar un solo trabajo. Un solo trabajo, se ponen de acuerdo y una de las personas lo sube al entorno de evaluación y pues para ustedes asegurar de que esa persona sí lo subió, pues le piden por favor una captura y que la compartan en el foro. Ahí ustedes ya quedan con la certeza de que el compañero sí subió la actividad. Las evidencias del trabajo independiente son aportes oportunos y significativos en el foro colaborativo, evidencias del trabajo grupal, son documentos en formato PDF, es el que suben al entorno de evaluación, debe contener portada, introducción, dinámica inversa con formulación de Lagrange, dinámica inversa con formulación de Newton-Euler, conclusiones, referencias bibliográficas en formato APA. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias de aprendizaje para evidencias elaboradas en grupo colaborativo. Tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Verifico que vale, sí. Antes de segundo, en cada grupo deben elegir solo un integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. En este caso es el entorno de evaluación.
Tercero, antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades. Entonces, por favor, vuelvan a leer los puntos y leen la rúbrica de evaluación. Solo deben concluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Importante eso, ustedes ya saben, referenciación en norma JAPA. Y revisamos la rúbrica de evaluación. Bueno, vamos a aclarar algo acá. Vamos a trabajar esta unidad solo desarrollando el modelo dinámico inverso por formulación de Lagrange. ¿Por qué por este método? Por lo que este es el método más complicado matemáticamente. Entonces les va a tomar tiempo, la verdad, haciendo el modelado de un robot de 3 grados de libertad. Mientras ustedes verifican y eso les va a tomar bastante tiempo y pues tienen que recordar varias cosas de sus cursos de cálculo. Entonces yo les voy a explicar cómo se realiza este. Y este sí no lo realizaríamos. Este método es más sencillo. Si ustedes lo quieren desarrollar por este método, lo pueden desarrollar. Ya lo desarrollan por alguno de los dos. Vale, yo voy a explicar formulación de Lagrange, es el más complicado matemáticamente. Newton-Euler es el más sencillito, pero si ustedes quieren hacerlo por este método, lo pueden hacer. Pero yo les voy a explicar formulación de Lagrange. Entonces, solo uno de los dos, por favor. Volvemos acá a la rúbrica de evaluación, 60 puntos. El primer criterio de evaluación es desarrollo de la dinámica inversa con formulación de Lagrange. Y el segundo dice con formulación de Newton-Euler. Entonces, como solo se va a utilizar uno de los dos, un solo caso, entonces va a sumar por ambos. ¿Listo? Entonces, este punto sumaría 50 para que lo tengan presente. Y ya por último, interactuar de forma oportuna y responsable en el foro colaborativo en el desarrollo de la actividad. La participación tiene una puntuación de 10 puntos para que lo tengan presente, por favor. Entonces, volvemos acá. Como ya las había dicho, tienen 20 días para desarrollar la actividad. Este es el tercer paso de los 6 pasos propuestos en el curso. Volvamos a leer la problemática para contextualizar. En la compañía de robótica Innovar Ltd, usted es parte del departamento de diseño de robots manipuladores y se encarga y se le encarga calcular las especificaciones de diseño un robot de 3 grados de libertad para el corte y ensamble de 2 piezas metálicas pertenecientes a un electrodoméstico. Las piezas que deben ser cortadas y ensambladas corresponden a las de la siguiente figura. Serían estas dos. En jornada de 1 hora de trabajo continuo se cortan 20 piezas de este estilo. El corte de estas piezas se están realizando de manera manual y esto representa gran cantidad de tiempo en el proceso e imperfecciones de las medidas. Una vez las piezas sean cortadas, deben organizarse dentro de una caja que contiene 20 piezas, 10 de cada pieza, y por último, las cajas deben ser colocadas en una banda transportadora por otro robot de 5 grados de libertad. Algo importante, no se les olvide que también está en curso el paso 5. Estos días abro el foro para que puedan participar. Acá empezamos con un repaso, ya que como se les dijo, se va a necesitar bastante cálculo para esta parte y aritmética. Entonces tenemos acá un triángulo rectángulo, H es la hipotenusa, tenemos acá un ángulo Q, A es el adyacente con respecto al ángulo y B es el opuesto con respecto al ángulo. Entonces tenemos que el seno va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el seno de este ángulo, cateto opuesto, el que está al frente sobre la hipotenusa.
El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y ya la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, se les dijo, esto es de repaso para afianzar fórmulas. Un repaso de derivadas de funciones trigonométricas. A la izquierda tenemos las derivadas. Acá tenemos algunas propiedades de la multiplicación de senos y cosenos con diferentes ángulos. A esto va a ser equivalente. Acá quiero mostrarles algo más y esto. Y ya la última es seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo. Vamos a decir que es igual a 1. Acá hay unos ejemplos sencillos de derivadas. Entonces tenemos una variable q que depende del tiempo, que va a ser igual a 3 seno por 2t. Nosotros vamos a derivar esa variable q con respecto al tiempo, que es lo que notamos acá. Entonces nos va a quedar, si lo vamos a representar, esta es otra representación de una derivada, colocándole un punto encima a la variable con la que, a la función que se está derivando, y escribimos la derivada, como todo esto es un producto, la constante sale de la derivada, entonces nos quedaría igualmente 3, y la derivada del seno, nos vamos acá. La derivada del seno es coseno de x por la derivada interna. Entonces, tomamos lo que está dentro este sería el ángulo, sería 2t. Y nosotros derivamos 2t con respecto al tiempo que nos daría t. Entonces nos quedaría la derivada del seno, coseno, y la derivada interna nos quedaría 2. Y esta ya sería caso sencillo de derivada con funciones trigonométricas. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos q de t, que va a ser igual a 4 por el coseno de 6t. Vamos a derivar la variable q con respecto al tiempo. Igualmente acá lo denotamos con un punto encima indicando que es derivada. Y vamos a derivar esta expresión. El 4 sale, reviso algo. ¿Sí? Acá el 4 sale del argumento, entonces vamos a derivar coseno. Nos vamos a nuestra tabla de derivadas. La derivada del coseno es menos seno, entonces nos quedaría menos seno del ángulo por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? En este caso nos daría 6. De esa forma derivamos funciones trigonométricas. Hay, como se dijo anteriormente, hay dos métodos para calcular la dinámica inversa. Uno de ellos es el de Euler-Lagrange y el otro es el de Newton-Euler. El de Lagrange es basado en energías, el de Newton es basado en fuerzas y torques. Igualmente, aunque este esté basado en energías, vamos a calcular los torques de nuestro sistema. Como está basado en energías, vamos a tener dos energías incluidas en este sistema. Uno de ellos es la energía cinética, representado por la letra T, y otro, la energía potencial, representado por la letra U. Ya en el caso de Newton-Euler, lo que vamos a tener son diferentes fuerzas eh, aplicadas a un eslabón y un punto central. Entonces lo que se desea es hallar los momentos que se están aplicando sobre ese punto central, que es la mitad de un eslabón. Es la intersección media entre dos articulaciones. Acá tenemos ecuación de forma simbólica y ecuación de forma numérica recursiva. Para el método de Euler-Lagrange dijimos que es basado en energías del sistema, en este caso la energía cinética. La energía cinética es producida por el movimiento de un cuerpo rígido. Que lo vamos Acá están las diferentes notaciones para la energía cinética. Este sería tau. Vamos a llamarlo T porque no
no recuerdo el nombre, entonces tau, perdón, tau va a ser igual a 1/2 de m por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Esta va a ser nuestra fórmula de la energía cinética. Y para la energía potencial es producida por la posición del cuerpo rígido, que va a estar denotado con la letra U, y va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. La H es la altura. Y estas son las diferentes notaciones con las que podemos encontrar la energía potencial. Las notaciones se ven, es por causa del autor. Hay autores que lo manejan de diferentes formas, entonces ahí ya sabrán si van a consultar en algún libro cuáles son las posibles variables que van a encontrar para la energía cinética y la energía potencial. Para este caso nos interesa calcular el lagrangiano, el cual se calcula de esta forma, que es la energía cinética menos la energía potencial. Como se puede ver acá, el lagrangiano va a depender de la posición y de la velocidad. ¿Por qué depende de la posición y de la velocidad? Si nos tiramos a que es igual, vemos acá que la energía cinética depende de la posición o la velocidad y la energía potencial depende de la posición. Entonces, al realizar esta operación nos va a quedar que el lagrangiano va a depender de ambas, tanto de la posición como de la velocidad, donde Q pertenece a los números reales, las cuales son coordenadas generalizadas, que pueden ser articulaciones o ángulos. Esta sería la ecuación para el lagrangiano. Y en nuestro caso lo que queremos es obtener el lagrangiano término a término para poder saber cuáles son los torques aplicados en, en nuestro sistema, en nuestro robot rígido. Entonces, para ello lo vamos a anotar de esta forma. Vamos a tener TI, y cual nos indica la cantidad de torques que van a haber en el sistema. Estos torques van a ser aplicados a las articulaciones, el cual va a ser igual a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la primera variable. En este caso es la derivada de QI. Ya este resultado procedemos a sacarle la derivada con respecto al tiempo. Adelante veremos cómo se hace esto, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a QI. Como se dijo, son fuerzas que están aplicando a una articulación, donde I es de 1 hasta N, donde N son las coordenadas generalizadas. Acá podemos ver cómo sería con un cuerpo con 3 articulaciones. Primero con la articulación 1, con la articulación 2, con la articulación 3, y esos serían nuestros 3 torques aplicados a ese sistema, de esta forma. Igual dijimos que esta variable de acá es el lagrangiano, pero para obtener el lagrangiano debemos primero tener la energía cinética, pues la energía potencial, realizamos la resta y obtenemos el lagrangiano. Después de tener el lagrangiano, lo que hacemos es aplicar esta derivada parcial. Acá están numerados los pasos. Después de tener esta derivada, aplicamos esta otra derivada con respecto al tiempo. Y ya por último, la sexta derivada, realizamos la resta y con ello obtendríamos el torque. Acá tenemos nuestro primer ejemplo, el cual es encontrar el modelo dinámico de un péndulo usando la formulación de Euler. Por lo general, cuando uno trabaja con péndulos, se puede hacer la misma analogía como si fuera un brazo con diferentes articulaciones, ya que el hilo del péndulo nunca se dobla, siempre va a estar totalmente estirado, entonces por ello se puede asumir similar a un eslabón, por lo que no va a tener deformación. Y ya está más acá, lo podemos denotar como si fuera nuestra articulación. Entonces vamos a tener este primer sistema, el cual es un péndulo simple.
Tenemos nuestros ejes coordenadas, dijimos que para arriba las y son positivas, para la derecha las x son positivas, vamos a tener un ángulo θ, la longitud de nuestro eslabón va a ser L, vamos a tener una masa y la posición de esa masa, pues el sector final va a ser X, XY. Entonces, inicialmente, para poder calcular el lagrangiano, necesitamos obtener la energía, calcular la energía cinética y la energía potencial. ¿Cómo la vamos a calcular? Para el cálculo de la energía cinética se necesitan las velocidades del sistema. Necesitamos las posiciones y las velocidades. Entonces, ¿cómo tenemos las posiciones? Es la posición de la masa que vamos a analizar. Nuestro punto de referencia va a ser este de acá, porque ahí es donde marcamos nuestro eje coordenado XY. Y con respecto a este punto de referencia, ¿hacia dónde está esta masa? Un momento. Vale, como estas son longitudes, listo, esas serían entonces nuestras posiciones. Va a ser como este es el ángulo que conocemos. Entonces, este cateto de acá, por rayar, sí. Este cateto, este cateto es el adyacente y este cateto sería el opuesto con respecto al ángulo. Entonces, para obtener esta longitud X, que es esta misma que está acá, ¿cómo lo haríamos? Vale, acá está al contrario, ya después lo corrijo, acá sería esta forma. Bueno, eso no afecta mucho las ecuaciones, solo nomenclatura. Listo, entonces tenemos acá nuestra variable x, el cual va a ser el, bueno, acá tenemos y, el cual es esta distancia de acá. ¿Cómo calculamos y? Pues sería el L por el coseno del ángulo, por lo que habíamos visto anteriormente, que con el coseno del ángulo que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es L, lo que hacemos es ahí un despeje rápido, entonces nos quedaría que si queremos saber esta coordenada, la longitud va a ser igual a L por el coseno del ángulo, y para obtener la longitud en X, como es el lado opuesto, va a ser L por el seno del ángulo. Igualmente acá vamos a tener lo mismo. Como necesitamos las velocidades, entonces, ¿cómo tenemos las velocidades? Teniendo las posiciones, tan solo es derivando. Entonces, realizamos la derivada. La derivada del coseno, dijimos que era menos seno, por eso tenemos acá el seno por la derivada interna. Como estamos haciendo esta derivada con respecto al tiempo de una variable que varía con respecto al tiempo, entonces la derivada de esta variable la denotamos de esta forma, como θ con un punto encima. Listo, esa sería la derivada interna, toca tenerla presente. En este caso, siempre que vayamos a derivar con el tiempo, la variable va a quedar dentada con ese punto encima. Y ya para la obtención n, que sería igual a, sacamos L, que es una constante, seno, la derivada del seno es coseno, por la derivada interna, que sería θ punto. Y ahí obtendríamos las posiciones
y las velocidades de nuestro sistema, de nuestro péndulo simple. Ahora podemos reemplazar en la ecuación de la energía cinética, el cual nos dice que va a ser un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Al reemplazarlo nos quedaría de esta forma. Un medio por la masa por la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Así nos quedaría. Reemplazamos, obtendríamos esta forma. En este caso esto sería y, esto sería x, lo elevamos al cuadrado. Me devuelvo un poco para tenerlo presente. Es esta expresión de acá, la vamos a elevar al cuadrado, que son las velocidades. Entonces al elevarlo al cuadrado nos quedaría L al cuadrado, teta punto al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, más L al cuadrado, teta punto al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo. Todo eso multiplicado por un medio de la masa. Si nosotros simplificamos, en este caso vemos que tienen en común este factor de acá. Si nosotros lo factorizamos, ¿qué nos va a quedar dentro? Esto de acá, que el cual seno al cuadrado más coseno al cuadrado, eso es igual a 1. Al reemplazar ese valor, o sea que es igual a 1, entonces nos quedaría de esta forma. L cuadrado, teta punto al cuadrado, multiplicado por un medio de la masa. Y finalmente, abriendo los paréntesis, la energía cinética nos quedaría de esta forma, el cual es m por L al cuadrado por teta punto al cuadrado sobre 2. Ahí ya tendríamos nuestra energía cinética. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Necesitamos calcular la energía potencial, y la energía potencial dijimos que es igual a esta fórmula acá. Entonces, inicialmente tenemos que mirar cómo calculamos esa altura. ¿Cómo calcularíamos esa altura? Entonces, si se fijan, la altura es el mismo cateto adyacente. Ese cateto adyacente ya lo habíamos calculado. ¿Cómo se calcularía? Por L coseno del ángulo. Pero como es con respecto como estamos asumiendo que la gravedad hacia abajo es negativa, entonces por eso nos queda acá negativo. ¿Por qué lo debemos tener en cuenta? Porque dentro de la ecuación vamos a tener una aceleración y esa aceleración nos dará un signo. Entonces, reemplazando ya la altura obtenida, nos quedaría que m por g menos L por coseno de teta. Abrimos el paréntesis, entonces nos quedaría que la energía potencial va a ser igual a menos mgl por coseno del ángulo. Ahí ya tenemos ambas expresiones, las cuales son la de la energía cinética y la energía potencial. Después de tener ambas expresiones, las podemos reemplazar en la ecuación de Lagrange tipo a tipo, el cual es, perdón, en la básica, el cual es L es igual, el lagrangiano es igual a la energía potencial menos la energía cinética, perdón, energía cinética menos la potencial. Reemplazamos las dos ecuaciones obtenidas anteriormente. El signo toca tenerlo en cuenta. Acá debe ir un menos, que es el que está acá, y ya la U viene con su propio signo. Mejor siempre cuando vayamos a reemplazar U, colocarla entre paréntesis para que no se equivoquen ahí con esa parte. Así. Abriendo paréntesis, nos quedaría de esta forma, que el lagrangiano va a ser igual a m L al cuadrado, teta punto al cuadrado sobre 2 más m GL coseno del ángulo. Ahora sí calculamos el Euler-Lagrange término a término. Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión, que les dije que son diferentes derivadas, tanto parciales como derivadas con respecto al tiempo. Para hacerlo un poco más sencillo, vamos a separarlo por partes. Entonces se deriva parcialmente con respecto a teta punto en este caso.
tomamos el lagrangiano y lo derivamos con respecto a teta punto. Como esta expresión no tiene teta punto, ¿qué es lo que pasa? Al momento de derivar se vuelve 0, entonces solo nos quedaría este término. ml al cuadrado sobre 2 es una constante porque estamos derivando con respecto a teta punto, sale de la derivada, entonces lo único que derivamos es teta punto al cuadrado. La derivada de teta punto al cuadrado es 2 por teta. Recuerden que en una derivada, ¿qué pasa con el exponente? El exponente baja, pasa a multiplicar y se le resta 1 cuando derivamos. Y habiendo teniendo la derivada, lo que hacemos es simplificar este término con este término, entonces nos quedaría que la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta punto va a ser igual a ml cuadrado teta. Ahora se deriva la expresión anterior en función del tiempo. ¿Por qué se deriva en función del tiempo? Porque apenas hicimos lo de dentro del paréntesis, ahora tenemos que hacerlo con respecto al tiempo. Entonces tomamos esta expresión. Acá la única variable que varía con respecto al tiempo es teta punto, que fue lo que dijimos desde el inicio. Entonces esta expresión la vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces ml cuadrado es una constante, sale de la derivada con respecto al tiempo y derivamos teta punto. Como estamos derivando con respecto al tiempo, la derivada de teta punto es teta 2 puntos. Entonces ahí ya tenemos la primera parte de Euler-Lagrange, en esta primera parte de acá. Y ahora vamos a obtener la segunda ecuación, que es de la siguiente forma. Derivamos el lagrangiano con respecto a teta. Si nos devolvemos, esta ecuación no tiene teta, tiene teta punto. Esta sí tiene teta. Entonces esto nos daría 0. Y derivamos esta expresión con respecto a teta. MLG es una constante, sale de la derivada. Entonces la única derivada que toca hacer sería la del coseno del ángulo, que es la que estamos mostrando acá. La derivada del coseno del ángulo es menos seno del ángulo. Ya teniendo todas las expresiones, lo que hacemos es reemplazarlas para calcular los torques. Nos quedaría de esta forma. Esta sería, vamos a encerrarlos acá con color. No, creo que este no se ve. Esta parte de acá sería todo este término. Y esta parte de acá sería todo este otro término, entre paréntesis siempre por el signo menos. Ahí lo que hacemos es abrir paréntesis y obtendríamos el torque aplicado a esa articulación de esta forma. Ese sería un sistema de un grado de libertad. El que ustedes tienen que hacer en el trabajo es de 3 grados de libertad. Entonces, para que se den una idea de cómo se realiza cuando es más de un grado de libertad, es de la siguiente forma. Tenemos nuestro péndulo doble, como se dijo anteriormente, se puede hacer la representación como si fuera un brazo articulado. Igual obtenemos las posiciones, en este caso acá es lo mismo, acá sería Y, acá sería X, y tenemos las posiciones con respecto a este triángulo que estamos formando acá. Entonces el cateto adyacente con respecto al ángulo, porque lo estamos mirando desde este costado, sería el valor en Y, que en este caso es L1,
Acá debemos tener en cuenta que ya están denotadas con M1, M2, L1 y L2. Entonces se hace el mismo paso. Para la masa 1 va a ser L1 coseno de teta 1 y L1 seno de teta 1 serían las coordenadas de esta masa. Ahora procedemos a calcular sus velocidades. Para calcular la velocidad de la siguiente forma, tan solo es derivando la expresión. Entonces derivamos la expresión, el L sale, coseno de teta 1 la estamos derivando con respecto al tiempo, para que lo tengan presente. La derivada del coseno es menos seno por la derivada interna que es teta 1 punto. Hacemos lo mismo en la siguiente expresión, L1, la derivada del seno es coseno por la derivada interna que es teta 1 punto. Ya obtuvimos las posiciones y las velocidades para la masa 1. Ahora que debemos hacer exactamente el mismo paso para la masa 2. Entonces realizamos también un triángulo. Y el ángulo que tenemos es este ángulo que se muestra ahí arriba. Hacemos lo mismo. Miramos esto sería de esta forma. Tenemos para la masa 2, debemos hacer todo este recorrido, saber toda esta distancia, porque es con respecto al punto de origen. Esta distancia, ¿a qué es? Es igual a la suma de la distancia que hay de acá hasta acá, más la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Cuál es esta distancia? Pues ya la tenemos acá, que sería esta primera, más la segunda distancia, que sería esta segunda. Entonces, por eso se coloca de esa forma. La suma de esas dos longitudes. Entonces, ahora para obtener la longitud en X, sería igualmente la suma de dos longitudes. ¿De cuáles? De esta primera, que va hasta donde está la masa 1, y de esta segunda, que ahí sí ya va hasta donde está la masa 2. La primera longitud ya la tenemos, que es la misma anterior, L1, seno de teta 1, y la segunda longitud sería L2, seno de teta 2. Ahora procedemos a calcular sus velocidades. Para el cálculo de sus velocidades, lo que hacemos es derivar la posición. La derivada de L1 sale, nos queda coseno, la derivada del coseno es menos seno de teta 1 más, en este caso sería menos por la derivada del coseno, menos L2, y cada uno por sus derivadas internas. La derivada interna del coseno de teta 1 es teta 1 punto, y la derivada interna del coseno de teta 2 es teta 2 punto. Procedemos a hacer el mismo procedimiento con la posición en X. Derivamos toda esta expresión, L1 por seno de teta 1 va a ser igual a L1 por coseno de teta 1 por la derivada interna, que en este caso es teta 1, más, sería exactamente lo mismo, L2 por la derivada del seno es coseno de teta 2 por la derivada interna de teta 2, que es teta 2 punto. Ya teniendo las velocidades y las posiciones tanto de la masa 1 y de la masa 2, ¿qué podemos hacer? Obtener la energía cinética. Para eso es que se obtienen las velocidades. Para el cálculo de la energía cinética, lo que hacemos es reemplazar cada una de las posiciones. Entonces, para la primera masa sería un medio de la masa 1 por la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad de la masa 2 al cuadrado más la velocidad en y de la masa 2 al cuadrado. Reemplazamos estos valores. Esto sería
nuestros valores en X y en Y. Igualmente acá tendríamos nuestros valores perdón, todo esto sería de esta forma. Lo único que hicimos fue reemplazamos estas velocidades que las obtuvimos acá y estas velocidades que las obtuvimos de esta parte de acá. ¿Vale? Para que lo tengan ahí presente. Eso fue lo que reemplazamos, tenemos esto así. Bien, esto de acá. Listo, procedemos a abrir paréntesis. Abrimos paréntesis. Ahora todavía acá lo que hice fue volver a escribir la ecuación para poder abrir paréntesis. Ahora sí, abrimos paréntesis, lo denoté en colores para que sepan de dónde sale cada parte. Dejo un medio de la masa 1 por esta expresión que es tan solo elevar cada uno de sus términos al cuadrado más esta segunda expresión que es elevar cada uno de sus términos al cuadrado. ¿Sí? Como es la magnitud, siempre va a dar positivo. Entonces no deben tener problemas con los signos. Más un medio del amasado de todo esto. Entonces tomamos el primer término. Esto sería un binomio. Entonces, ¿cómo se calcula un binomio? El primer término al cuadrado. Dos veces la multiplicación del primero por el segundo. Como ambos son negativos, nos da positivo. Dos veces que es de la fórmula y ya multiplicamos todos los términos. Que sería L1, teta 1, L2, teta 2, puntos, seno 1 y seno 2. Ahí multiplicamos más el segundo término elevado al cuadrado, que es igual a elevar cada uno de sus términos al cuadrado, que es lo que tenemos acá. En este caso, para esta sección de acá, sería exactamente el mismo procedimiento. El primer término, todo al cuadrado. La multiplicación de los dos de acá, como ambos son positivos, da positivo. Dos veces y multiplicamos todos los términos. L1, L2, teta 1, teta 2, puntos. Por la multiplicación de los cosenos. Coseno de teta 1, coseno de teta 2, más el segundo término al cuadrado. Acá procedemos a cancelar. Sacamos acá factor común. No se les olvide, este paso ya lo había hecho anteriormente. Saco factor común. Nos quedaría, al sacar factor común, nos quedaría la suma del seno y el coseno. Esto dijimos que era igual a 1. Acá, como todo esto está dentro del mismo paréntesis, podemos sumar términos. Entonces, si se fijan, mirar algo. Listo, como esos dos. Igualmente acá, si se fijan, estos dos los puedo factorizar. Este es esta misma expresión, la factorizo y me quedaría seno al cuadrado, coseno al cuadrado, nos daría 1. Y en este caso, acá también es exactamente lo mismo. Estas dos expresiones son iguales. Al factorizarlas me quedaría seno al cuadrado, coseno al cuadrado, que me daría 1. Ya retirando esos senos y cosenos, nos quedaría de la siguiente forma. Acá factorizamos, recuerden, factorizamos, nos queda solo un término. Aquí nos quedaría esta parte de acá. Todo este término del medio, que fue lo que se hizo con el término del medio, se factorizó. ¿Cuáles términos se factorizaron? Estos de acá. Se lo voy a encerrar. Todo este término. Todo este término se factorizó con todo este término. ¿Qué es lo que tienen en común ambos? La parte inicial. Todos tienen 2, L1, L2, teta 1, teta 2.
Eso fue lo que factorizó. ¿Y qué quedaría por dentro? Seno de teta 1, seno de teta 2, coseno de teta 1, coseno de teta 2, que es lo que tenemos acá. Más este era el otro término que habíamos factorizado. Se van los senos y los cosenos, nos quedaría este término acá. Y ya hemos reducido bastante el término. Acuerden que esto apenas es la energía potencial. Seguimos acá. ¿Qué fue lo que se hizo? Este paso, creo que no se hizo nada. Tan solo se reescribió para que quedara un poco más ordenado. ¿Por qué se volvió a reescribir? Porque necesitamos, ustedes se fijan, tenemos esta multiplicación de senos y cosenos acá en el medio. Para eso son estas expresiones, la multiplicación de cosenos, la multiplicación de senos con ángulos diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se reemplazó por esas propiedades. Entonces, tenemos todo exactamente igual. Acá lo que se hizo fue el 1/2 pasó a multiplicar a cada uno de los términos. Entonces nos queda 1/2, 1/2, 1/2, acá 1/2. Y ya la parte, ahí colocamos con otro color, la parte interna, que es esto, este término, lo escribimos acá. Acuerden que por eso está con colores, para que sepan de dónde salió cada uno de los términos. Y este otro término, es este otro acá. Tengan en cuenta que el 1/2 de la ecuación, porque nos dice que va a su medio. Y los signos y todo. Acá abrimos este paréntesis y abrimos este otro paréntesis. Entonces la la M2 pasa a multiplicar a cada uno de los términos. Entonces multiplica este término, que es este que está acá. Multiplica el término al fondo, que es este que está acá. Y ya nos quedaría este valor factorizado por todos los términos de dentro, que fue lo que se hizo. Este 1/2 multiplicó a cada uno. Por eso ya aparecen 4 términos, que entró a multiplicarlos. ¿Qué se hace? Se suman términos semejantes. Si ustedes se fijan, este menos 1/2 coseno de la suma de los ángulos, acá está negativo, acá está positivo, son la misma expresión, se cancelarían y ya los otros dos cosenos se sumarían. Entonces nos quedaría de esta forma. Se reescribe toda esta parte igual. Ahí sigue con colores para que sepan de dónde salió y se sumarían estos dos, este rojo con este verde. Como tienen la misma base, tan solo se suma el numerador, nos quedaría de esta forma. Y ya finalmente esto lo simplificamos. Nos quedaría de esta forma. Esta sería ya la energía cinética del sistema pendular con dos masas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular la energía potencial. Para calcular la energía potencial necesitamos saber las alturas. Para ello decimos que esta primera H, sabemos que es por el coseno. Entonces M1, la gravedad, todas son negativas, por lo que nuestro punto de referencia es acá y todas están hacia abajo. Con respecto a la gravedad también. Entonces M1 que L1 coseno del ángulo, que sería esta distancia de la masa 1. Y ahora la distancia de la masa 2 es H2. Pero para obtener esa H2, ¿qué tenemos que hacer? La suma de ambas, de la longitud de acá hasta acá, más la longitud de acá hasta acá, como hicimos anteriormente, que son estas dos expresiones. Y son negativas por lo de la gravedad. M2 GL1, que es esta primera parte de acá, coseno de teta 1 y M2 GL2 coseno de teta 2, que es esta segunda parte de acá. Ahí ya sumamos, obtenemos la distancia, esa sería nuestra energía potencial. Entonces el lagrangiano, ahí igualmente lo coloco en colores, es la energía cinética menos la energía potencial. La energía cinética que calculamos anteriormente y la energía menos la energía potencial. Este menos multiplica todos los menos que hay acá, por eso nos dan positivos. Entonces ahí de una vez ya lo reemplacé. Y ahora sí vamos a obtener el Euler-Lagrange.
que es con esta fórmula para obtener los torques que están aplicando cada una de las articulaciones. Esta es la misma expresión, lo único que hice fue reescribirla. Decimos es sacarle la derivada parcial a ese lagrangiano con respecto a teta 1. Entonces miramos, este tiene teta, lo derivamos. Como tiene exponente, pasa a multiplicar, que nos quedaría de esta forma, y se le reduce 1. Este tiene teta 1, pasaría exactamente lo mismo, pasa a multiplicar el exponente, se le resta 1. Este, como no tiene teta 1, vale 0. La derivada de un término de una, como son derivadas parciales, como no tiene el término, se considera una constante, y la derivada de una constante va a ser igual a 0. Nos vamos a este otro término, este sí tiene un teta 1, que es el de acá. Entonces lo derivamos, nos queda la misma expresión, pero sin el teta 1. Recuerden que no se le colocó un puntico ni nada, por lo que no es con respecto al tiempo, sino tan solo una derivada parcial. Y ya ninguno de estos términos tiene teta 1 punto, entonces nos daría 0. Que es lo que tenemos acá. Esa sería nuestra primera expresión. Ahora vamos a realizar aritmética para obtener ya el resultado que necesitamos. Estos términos de acá se cancelan, estos términos de acá se cancelan. Se cancelan esos términos y acá lo que nos dice es derivar la ecuación anterior con respecto al tiempo. Entonces procedemos. ML1, teta 1. Recuerden que estamos derivando con respecto a teta 1 para que lo tengan presente. Perdón, es con respecto al tiempo, no con respecto a teta 1. Con respecto al tiempo, entonces acá no nos indica si es con respecto a teta 1 o con respecto a teta 2. Entonces toca derivar con respecto a ambas, a teta 1 y a teta 2, en función del tiempo. Acá, esta expresión quedaría teta 1, 2 puntos, esta otra expresión, teta 1, 2 puntos, y acá tenemos este teta acá y estos tetas acá adentro. Entonces, si se fijan, esta es la derivada de un producto, ya que es la derivada, la variable que estamos derivando está en ambos términos, está dos veces en esta expresión. Entonces, la derivada de un producto. Entonces, la derivada con respecto al tiempo es la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primer término, como tiene un punto, nos quedaría 2 puntos por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, pero como la derivada del segundo es negativa, por lo que la derivada del coseno es menos seno, entonces queda menos. Este término lo volvemos a escribir tal cual, que es lo que tenemos acá. Quedaría la derivada del coseno es menos seno, por eso es menos acá, por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? Teta 1 punto menos teta 2 punto. Ahí ya tendríamos, esta sería nuestro primer término de la ecuación del torque, particular el torque. Y ya el otro sería la derivada parcial del lagrangiano con respecto a teta 1. Este no tiene teta 1, este tiene teta 1 punto, ya que es con respecto a teta 1, no a teta 1 punto. Esto da 0, esto da 0, esto da 0. Este sí tiene teta 1. Aquí está, este tiene teta 1, este tiene teta 1 y esto daría 0. Solo vamos a sacar la derivada de estos tres términos. Si ustedes se fijan, ¿cuántos teta 1 hay acá? Sin puntos, solo este. Entonces, por eso no se dice que es la derivada de un producto. Esto no se tiene en cuenta porque este es teta 1 punto. Estamos derivando con respecto a teta 1 nomás. Vale. Entonces derivamos estos tres términos. Esto, como es una constante, lo reescribimos tal cual. La derivada del coseno es menos seno, por eso aparece el menos acá. Y como es una derivada parcial, la derivada interna del teta 1 sería 1. Entonces, por eso no se escribe. Quedaría de esta forma.
La derivada acá, como todas son cosenos, nos darían negativas. Y la derivada interna es 1, entonces tan solo nos quedaría coseno. La derivada del coseno es seno, la derivada del coseno es seno. Y este ya sería nuestro segundo elemento del lagrangiano para poder calcular los torques. Esta es la ecuación. Y ahí lo vuelvo a reescribir en colores. Todo este primer término, todo esto es el que está en verde y todo esto es el que está en marrón, que es lo que tenemos acá abajo escrito. Va a ser igual al torque 1. ¿Por qué sé que es el torque 1? Porque todas las derivadas las he estado haciendo con respecto a teta 1. Entonces esto nos quiere decir que es el torque 1. Acá tan solo vuelvo a reescribir la ecuación y empiezo a hacer aritmética, puro procesamiento, puras sumas y restas, dependiendo qué es lo que tengamos acá. En el primer paso, ¿qué fue lo que se hizo? Este término lo reescribimos, lo volvemos a reescribir, todo este acá lo reescribimos y acá hay una multiplicación, este teta 1, perdón, acá mejor, va a multiplicar a todo este término y este teta 2 también a todo este término, entonces ahí es una distributiva. Entonces si se fijan, este término de acá no tiene, ¿está ahí? No tiene teta 1 punto, entonces lo que hice fue tan solo colocarlo y acá multiplicó menos teta 2, como acá es menos, entonces por eso estoy colocando acá más y este teta 2 se multiplica con este otro teta 2, por eso se coloca teta 2 punto al cuadrado, se vuelve a colocar seno, miramos este otro costado, si se fijan este menos, tan solo abrir paréntesis, este menos multiplica todos los términos menos, nos quedaría en positivo, entonces queda positivo, positivo, positivo. Y lo reescribimos exactamente igual. Entonces ahora vamos a ver si hay términos semejantes. Si se fijan todo este término que está acá, es este igualito al que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen signos diferentes? Al tener signos diferentes se van a restar, nos daría 0. Seguimos la ecuación ya sin esos dos términos y factorizamos. ¿Y acá qué puedo factorizar? L1 al cuadrado por teta 1, dos puntos. Lo factorizo y nos quedarían dentro las masas. Este término lo vuelvo a reescribir. Otro término es... Ah, vale. Acá podemos también factorizar. ¿Qué factorizamos? Si se fijan, podemos factorizar todo esto. El teta 2 no, porque los teta 2 son diferentes. Este es 2 puntos y este es al cuadrado. Entonces eso fue lo que se reescribió acá. Y adentro se deja el teta 2 puntos con el coseno y el teta 2 al punto al cuadrado también se deja con el seno. Estas dos expresiones de acá, ¿qué es lo que tienen en común estas dos expresiones? En común tienen G, L1, seno de teta 1. Entonces eso fue lo que se factorizó. Y dentro quedaría la suma de las masas igual al torque 1. Ahí ya tendríamos la expresión de nuestro primer torque. Esto lo debemos hacer dos veces porque el sistema tiene dos masas, en caso dos articulaciones, por eso se realiza dos veces. Articulación y efector. Listo, este sería nuestro lagrangiano. Es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que ya las derivadas van con respecto a esa teta 2. Entonces, tenemos la primera, que es la derivada parcial con respecto a teta 2 punto. Entonces, buscamos donde haya teta 2 punto. Acá no hay, da 0. Este sí tiene, este también tiene. No tiene, no tiene, no tiene. Entonces, sería la derivada de estos dos términos con respecto a teta 2 punto. Entonces, derivamos, sería la derivada de este término, 2 teta 2 multiplicado por toda esta expresión. Y la derivada de esto solo tiene este teta 2. Entonces la derivada de teta 2 punto nos daría 1, por eso no se escribe y nos quedaría ya ese término. Listo, ya tenemos nuestra primera parte. Acá lo que hacemos es
Esto lo simplificamos y sacamos la derivada con respecto al tiempo. Acá sacamos la derivada tanto de teta 1 y teta 2, por lo que ambas son variables que dependen del tiempo. Entonces la derivada de teta 2 puntos sería teta 2 puntos. Y nos vamos acá. Acá tenemos teta y acá otra vez tenemos teta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es la derivada de un producto. Entonces, como es la derivada de un producto, la derivada del primero, o sea, la derivada de este sería teta 1 2 puntos por el segundo sin derivar. Sería menos porque, bueno, más. La derivada del coseno es menos seno, entonces por eso se coloca menos seno. Toda esta expresión se vuelve a colocar igual, multiplicado por el menos seno de teta 1 menos teta 2 por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de esto con respecto al tiempo? Pues tan solo sería colocarle un punto, teta 1 punto menos teta 2 punto. Ya tendríamos entonces esa expresión. Ahora pasamos a calcular el segundo término de la fórmula para obtener el torque, que es el lagrangiano de la derivada parcial de teta 2. Entonces, esto no tiene, es teta 2, esto no tiene teta 2, esto no tiene teta 2, esto no tiene teta 2, tiene teta 2 puntos. No, no, este sí tiene teta 2, está acá, y este también tiene teta 2, que está acá. Entonces serían tan solo sacar la derivada de esos dos términos. Todo esto se vuelve a reescribir igualito. La derivada del coseno es menos seno, por eso acá se pone menos. Y la derivada interna sería menos 1. No se coloca el punto porque no estamos sacando derivada con respecto al tiempo, sino tan solo una derivada parcial. Ahora nos vamos a este costado acá. La derivada del coseno es menos seno, por eso colocamos menos m2 gl2 por el seno del ángulo. Solo este menos pasa a multiplicar con este menos, nos da positivo y esta sería nuestra segunda expresión. Ya teniendo estas dos expresiones, ¿qué es lo que procedemos? A reemplazarle la ecuación y realizar la resta. Entonces la que está en verde es la primera parte y la que está en marrón es esta segunda parte. Y colocamos el torque 2 porque todas las derivadas le hicimos con respecto a teta 2. Entonces lo único que se hace acá es reemplazar y volvemos a reescribir la ecuación y empezamos a operar. ¿Qué fue lo que se hizo? Este término se escribe tal cual, este otro se escribe tal cual. Acá que se hizo distributiva, hace distributiva, entonces teta 1 punto por esta expresión, como acá hay un teta 1, quedaría teta 2 punto, perdón, teta 1 punto al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Como es negativo, queda negativo, este menos, por este menos nos daría más, por eso se coloca ahí el más. Y multiplicaríamos teta 2 puntos, como acá no hay ningún teta 2 puntos, lo que hacemos es escribirlo y volvemos a escribir la ecuación. Acá, ¿qué fue lo que se hizo? Este menos multiplicó ambos términos para romper el paréntesis. Entonces nos queda menos, más, y se reescriben exactamente los mismos términos. ¿Qué se hace acá? Miramos términos semejantes. Este que está acá es igualito a este que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen signos diferentes. Como tienen signos diferentes, se cancelan. Bueno, no hay así con quién factorizarlo. Entonces tan solo se volvió a reescribir. Este otro término se puede factorizar acá. M2, L1, L2, M2, L1, L2. Nos quedaría dentro el teta 1 punto, que es lo que tenemos acá. Aquí es menos. Venga, aquí es menos. Lo corrijo una vez. Listo, menos. Y se vuelve a reescribir esto, teta 1
punto al cuadrado, seno de la resta de los ángulos. Los dos se cancelaron, nos quedaría acá M2GL2 seno de teta 2 por el torque 2. Ahí ya tenemos ambos torques. Entonces, ya sabiendo eso, volvemos acá. Entonces, para que lo tengan presente, se hizo el de 1 grado de libertad, el de 2 grados de libertad como ejemplo. Ustedes deben realizar el de 3 grados de libertad. ¿Qué es lo que toca adicionarle? Que, miramos esta mejor, esta de acá. ¿Qué es lo que toca adicionarle? Ya no puedo escribir. Esto, lo que toca adicionarle es otra masa. Vamos a tener acá otra masa, M3. Entonces, cuando ustedes hagan las ecuaciones, van a tener X1, X1, Y1, X2, Y2 y X3, Y3. Y deben hacer lo mismo. Obtener toda esta distancia. ¿Y cómo se obtiene toda esa distancia? Tomando todos los pedacitos. Entonces, ¿qué pedacitos deben sumar? Este y este. Igual acá deben sumar este y este otro pedacito chiquito. Entonces, para ello se utilizan los cosenos. Entonces, tendríamos L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 2 más L3 coseno de teta 3, igualmente abajo, y con sus derivadas. Vale, eso por esa parte. ¿Qué otra cosa cambiaría cuando estén calculando las energías cinéticas? Acá les puedo mostrar, vamos a ver. Vale, si ustedes se fijan, acá vamos a tener dos términos. Pero como ustedes van a tener la suma de 3 variables, entonces ustedes van a tener acá, voy a escribirlo así coloquialmente, A más B más C, y todo esto va a estar al cuadrado. Perdón, al cuadrado. Entonces, para que busquen cómo desarrollar este trinomio, y ahí ustedes ya prosiguen. Un momentico que esto me bloqueó tantico. Vale, eso sería por esa parte. Hacen lo mismo, pero con 3 grados de libertad. Y realizan lo mismo. Suman todo, tienen la energía cinética, después la energía potencial, hacen el lagrangiano, sus derivadas, y obtienen los 3 torques. Sería torque 1, torque 2 y torque 3. No les olvide que ustedes están trabajando en grupo, entonces cada uno va a tener un rol. Escoger los que ustedes vean que les van a ser más útiles, de alertas, evaluador, revisor, compilador. Entonces, por favor, tener en cuenta esto, que deben cumplir esos roles para que puedan tener un buen trabajo. Las referencias bibliográficas que están ahí en el entorno de aprendizaje para que las vean. Están estos dos libros que son bien interesantes. Y pues eso sería todo por esta web. Cualquier duda me la hacen saber ahí por los foros o por mensajería, que yo estaré muy atento, o por Skype. Y pues muchísimas gracias por la atención y nos veremos en la próxima web. Muchísimas gracias. Hasta luego.